Bienvenidos a otro capítulo de Cocinando por Desparche. Eso. Mis invitados de hoy no están viendo doble, bebé. Son gemelos, son bellos. Somos gemelos. Misma bolsa, diferente bolsa. De la misma bolsa. bolsa. Abrazado. De hecho, yo le pangué la oreja con el codo. Yo aprendí a empiernar en la barriga. Bueno, bebés, uno se llama Víctor y el otro se llama Ismael. Adivinen ustedes cuál es cuál. Tienen 5 segundos para adivinar. Dejen en los comentarios. Recordadora. ¿Cuál es Ismael? Bueno, un spoiler. Yo los diferencio porque el Ismael es como loquito. Y el Víctor es como más. O sea, Víctor es como el papá de Ismael. Y Ismael es el hijo que se porta mal. Sí, te me ven cara a mí de portar mal. Ella es la que Ya se porta sabes, mal. sí. Yo soy más como ella. No, yo sí me porto mal. Bueno, ahora presentemos los ingredientes. A ver. Son básicos. Preséntalos. Bueno, vamos por aquí a presentar al primo hermano de la malanga, el señor El Ñame. Es un tubérculo bastante diferente, de una forma peculiar. Es como una papa de textura. Sí. Su majestad, el queso costeño, pero este queso está duro, así que es como para rallar. Y tenemos queso costeño duro. Miren esto. Esto es un ladrillo. Tú le puedes partir la cabeza Ese al tapa. novio que te es infiel. Le puedes partir la cabeza con este pedazo de queso, pero aquí no estamos promoviendo esos actos. No, nada. Ni El Ñame tampoco. Y el que se está Que prendía. ¿Qué le pasó a todos? Dieron un llame. El queso huele malo. Huele a opo. Uy, no, ese es el que tiene huequito. No sé si eso pega acá. Pero ese es el que joder. le gusta a la gente que huele a... Tiene como 3 bañazos de queso. Pura cuaja. Bebés, aquí en la costa decimos que mientras más maluco huele el queso, más bueno está, tiene más sabor, ¿verdad? Sí, queda la boquita. Un beso así con queso. ¿Qué otro ingrediente? Bueno, tenemos ajo, ¿La cebolla? aceite. Ah, sí, las verduras, bebés, ¿verdad? Yo cocino. Está la hediondera activa hoy acá. Queso y ajo. Se llama queso. Tomate, presenten el tomate. Aquí está el tomate. Mi hermano. el No, tomate. no trajimos cebolla. No, pero está la cebolla larga, que es el cebollín. Y la cebolla larga. Esto no es un apio, esto es una cebolla Tomate. larga. Entonces, bebés, ñame más queso, más tomate, más cebollín, más cebolla. Eso da 1, 2, 3. ¡Mote de queso! Es una receta criollita, bien costeña. ¿El mote es costeño? Sí, claro, Sí, claro. es originario de la sabana de Colombia. ¿Y la sabana que es en la costa? Montería. Claro, sí, Montería. Ella no dio ¿Qué geografía. pasa, hermana? Bueno, Montería. vamos a hacer un mote de queso, bebés, así que tomen nota. Disclaimer, esto no es un canal de cocina. Pero eso no sería así, sería mote e queso. Mote queso. Monte de queso. Mote queso. Aquí ustedes aprenden, desaprenden, pero yo creo que la receta nos queda bien. Sí, espectacular. Sí, Imagínate, sí. si lo vas a hacer, tú eres de Riguacho también, Sí. ¿verdad? 3 guajiros. ¿Ustedes saben cocinar? Claro que sí. De chiquiticos, de los 7 años. Obvio. Carajo. Entonces hoy sí es un programa de cocina. Claro. Señor, mire. Lo que sí no se espera mucha vaina, pero vamos para eso. Bueno, bebés. Bueno, para hacer el mote, que es lo primero que necesitamos. A ver, ¿ustedes que saben cocinar? Bueno, vamos con los ingredientes. Vamos a colocar aquí, primero que todo, encender el horno. Sí. El fogón. ¿Por qué? fogón. Porque hay que prenderlo primero. Ay, Para poder poner la olla. verdad, con agua. Ay, entonces, Y las joyas aquí están. cuando uno cocina, uno prende el fogón ya. Bueno, bebés, primer paso, agua en la olla de ustedes. Hay que poner a hervir el agua y picar el ñame hasta que el ñame se disuelva, ¿no? Exacto, primero vamos a picarlo. ¿Dónde está? Aquí está la tabla. ¿Dónde está el cuchillito? Espérense, ya eché el agua. Lo que pasa es que yo cocino Ay, rápido. ay. Y ahora ponemos esto aquí, ¿verdad? Exactamente. ¿Y qué hago? Echale ¿La prendo, qué? un poquito más de agua. Más No, agua. ahí está bien. No, es que eso es mucho mote. Sí, bastante. Aprendemos. Ay, ¿esto cómo se prende? Mira, tienes que presionar. Que no está acostumbrado a prenderlo con fósforo. Eso se prende automático, ¿ok? Marico, parecen unos cavernícolas aquí descubriendo cómo se prende la estufa. Me quiero quemar. Mira, prendió. ¡Wow! Bien. Bueno, bebés, ahora mientras se hierve el agua, vamos a picar el ñame. Y la cebolla. Ay, bebé, yo les digo algo. Sí. Ese ñame pica. Imagínense que una vez estábamos haciendo mote en Montería y yo empecé a picar el ñame y cogí, me pasé la mano por la cara, por el cabello, por el cuello y parecía yo como perrito ensarnado rascándose en un palo. Eso es horrible. Aquí adjunto evidencia, video. Hoy no me pasa. Hoy pican el ñame ustedes. Vamos a picarlo. ¿Dónde está el cuchillo? Pues vamos a darle duro el ñame. Hasta vaya con la cara roja. Sí, pobrecita. O sea, ¿Con eso se pica el ñame? Todo es rosado. Todo es rosado. Sí. Hasta la dueña. ¿Qué le iba a decir? ¿Y yo qué hago? Vamos picando la cebolla. Ya, tú la picas ya. Y yo No me pongo- juzgues por cómo pone el ñame, lo importante es que quede bien.
Bueno, mientras este man pica el ñame, Tú picas la cebolla. chicos, recuerden que si pican el ñame no se toquen, por favor, no se toquen, eso pica. Sí, ¿Sabía? ¡Ay! dure- ¡Oh, Dios, me tocó! Y en verdad eso pica horrible, ya me está picando, o sea, ya está psicológico. Si tú tocas ñame no puedes entrompar como por 3 días. Oye, ella está loca. Yo toqué el ñame y ya le está picando. Chicos, ese se llama efecto placebo. Amigo, eso es psicológico. Ahora, Que mire. mientras ustedes pican el ñame, ¡ay, ya! Víctor, le vamos a empezar a hacer preguntas que les está haciendo la gente. Ok. Oh, me vas a hacer Ahora, cortar tú a mí. ustedes pueden interactuar con nuestros invitados, analizan de Cocinando por Despache. Los espero por allá. Dale con cuidadito y te Bueno, va a quedar mucho. Después va a ser un gemelo mocho y el otro no. ¿Cuál es la diferencia? No, tiene el que uno mocho. tiene 5 dedos y el otro tiene 4. Y que el gemelo. Gemelo. Ay, no, estas mujeres. ¿Cuál de, ¿Cuál de tiene los más dos? grande? No, Ya. Obvio. ¿cuál de los dos lo hace más rico? Pss, el arroz. ¿Tú sabes arroz? Claro, Claro. me queda suertecito. Yo lo hago más rico que Ismo últimamente. No, oye, yo te enseñé, que voy a Te hablar digo, nada. no puedes hablar nada. No, te dije, oye. enseñame y no me enseñaste Ya nada. va, ya va. Bueno, ya, pregunta seria. Es que la gente pregunta cosas. ¿Cuáles son las cosas más pendejas que le pregunta a la gente por ser gemelos? Que si sentimos lo mismo, que si un día me tomo una foto y veo la foto, piense que si soy yo. Que si tú cumples el mismo día que yo, Hay gente que ha tenido gemelos, o sea, que para un día el uno y el otro día para el otro. pues sí, si lo Sí. paré a las 12 de la Ay, noche. ¿de qué? Sí, sí, solamente. Mi gente, el ñame tiene una vaina que el ñame tiene la cáscara Los gruesecita. Ay, pero ese ñame te quedó bonito. Ay, mira, va ¿Ustedes vieron mi perfecto. video del plátano? ¿Ah? ¿Vieron mi video del plátano? Por supuesto que sí, yo veo todo de ti. Ay, qué Ay. odio. Ey, es mi amigo, chicos. Imagínate que, Empieza con la toxicidad, por favor, en los comentarios. imagínate que casi nosotros con Ornella antes que se fuera para Bogotá íbamos a hacer una polémica, ¿te acuerdas, Ornella? Sí, Y que era mi novia. Ismael es mío. Es mío, supuestamente. Pero ajá, ¿tú qué hice? Se fue. Pero y me hicimos dejó. una serie bacana, ¿cierto? Sí. En carnaval. Oigan, que deberíamos de grabar ahora, o sea, de paso, déjenlos en los comentarios. Verga, esto me da culo de risa. O sea, no dan más risa que yo. No, Pero jamás. sí da risa. Obvio. Pero, Ay, ven, aquí estamos picando el queso lo pican en cubitos, ¿ok? Es que está muy O sea, helado. pero ese cubo está muy grande, dale en cuadritos más pequeños, ¿no? Es que, para que se hiera el queso. Mi gente, mira, le voy a decir algo. Mi mamá me enseñó algo muy importante. Dije, Oye, yo le cuando, voy a mandar todo el queso a esa vaina. cuando uno va cocinando, uno tiene que ir recogiendo la basura. Excelente. claro, espectacular, no sean puercos. Espectacular. Por eso yo estoy cocinando con ellos. Uno desordena y el otro ordena. Me encantan los gemelos. ¿Viste? Ahora, Vamos a Bogotá. segunda pregunta. ¿Quién es el más bandido? Pues depende, si estás, Bandido es perro. si estás soltero, pues... Si los dos estuvieran solteros, yo sería Uno es más soltero y bandido. otro tiene mujer. La mujer está aquí. Ahí me tienes juicioso. Si Víctor estuviera soltero, fuera más bandido que yo. ¿Por qué? Porque yo soy como un poquito cagado, pero también soy malo. Pero... Todo malo es cagado. Todo malo es Sí, cagado. sí, literal. Pero yo me he portado bien ahora que estoy Sí, soltero. Isma se está portando bien ahora porque tuvo un dolor de cabeza desde diciembre hasta ahora. Y tienes Bueno, los bueno, cubitos... Pasiles, que no es tu novia. Un vacacional. Tú hacías algo. Un vacacional. Aquí de 4. 10, 4. Uy, sí, sí, sí. Ay, me pica la mano. Esa es ya. Jessica, que Jessica es tóxica. Ey, el ñame hay que lavarlo. Chicos, esto es contenido. Si ustedes Yo son, la vi, yo la vi. No, yo lo lavo para chicos, lavarme si las manos. ustedes son uno de los 4 de Ismael, él solamente te tiene a ti. Oh. Él solo está contigo. Agarra, yo estoy enguesado con esta bolsa, ¿dónde la has hecho? En la basura. ¿Y dónde está la basura? Sí, es esta. Aquí. Uy, no. Pero, no. Enséñame. Sí. Bótalo tú. No, ahí no esa vaina pica, bebés. Pero, si no me creen, cojan un ñame y pásasela por el cuerpo. Esperemos pelar la cebolla y la botamos, ¿no? Vamos, No, a echar, sí. vamos a colocarle. Bueno, chicos, seguimos cortando el queso en cubitos porque el mote es como una sopa de queso. Ornella, deja el escándalo, que esto no... La cebolla. El pasa- mote, no, pásame la bebés, que cebolla. no me escuchan. El mote es una sopita de queso. Una sopita de queso con ñame. En su tierra crece el ñame. O sea, yo no sé ustedes dónde me están viendo. Yo sé que el ñame no crece en Bogotá, no hay ñame. No, el ñame es de tierra fría. El ñame, pero si Bogotá es fría. Por eso. Allá no crece el Sí, ñame. el ñame crece en Colombia, porque de hecho es un tubérculo que está más que todo en la zona de aquí de Colombia. Ay, bueno, bebés. ¿Sí me entiendes? Próximamente en el Instagram de Cocinando por Despache contra el ñame. Lo vamos a mandar ¿Sabes qué tiene que a hacer? sus ciudades. Mira, tiene que hacer una malangada. Yo te la voy a hacer. Ay, bebé, miren, por eso es que dicen que los costeños hablamos rarito, que nosotros no se nos entiende nada. ¡Ay, me está picando el cuerpo! ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, no, eso es de... Uy, no es que me tocaron con la mano y la llave.
Ya me está resbaloso y tú uno, dele y nada. Uy, no, y me está picando. No, bebé, te lo juro con la mano del corazón No, que el ñame pica mucho. Mentira. Bueno, otra pregunta. Bueno, pregúntenme algo ustedes a mí. Bueno. Para no darles tanto palo. Chicos. Ornella, papá, ¿alguna vez esto. has tenido a un hombre que te haya marcado, que aún lo pienses? Un hombre que me haya marcado la vida y que aún lo piense. Sí. No, ninguno. ¿Segura? Ninguno. Respondió muy rápido, amigo. Ninguno. Yo pienso que sí, ¿no? ¿Ustedes qué dicen? ¿Cómo es que es el dicho? El muerto al hoyo y el vivo al baile. ¡Vaya! Es verdad, es verdad. ¿Qué es lo peor que has hecho por una tusa? ¿Qué es lo peor que he hecho por una tusa? O sea, yo me tusé la última vez hace rato. Lo peor que hice por una tusa. Uy, no sé. Alison, ¿qué fue? No, verdad que Alison es la Biblia. Alison es la Biblia. Si usted quiere saber todo, Ornella, sigan a Alison. Ay, pero, no, bebés, no, yo antes yo tenía una mala costumbre. Y es que yo no me podía pelear con cualquier culito, cualquier man, cualquier arroz en bajo, porque lo bloqueaba y me iba pa' cholo. Yo no sé por qué. O sea, ponte tú que si el man me hacía show el jueves, yo el viernes estaba en cholo. Yeah. Conseguía gente, conseguía lacha, conseguía parche. Y me iba sin señal. Ay, Dios mío, no. Amigos, tocó reducir. Pero eso era otra época. ¿Eso qué es? Porque salió una parte mala del ñame. Eso es que está malo. Sí, o sea, si nos comemos esto, vamos a tener una vaina. Vamos directo. Ay, no hablen de eso. Ah, ok. No, porque Chicos. estamos cocinando. Oye, ¿está bien así de cebolla o picamos más? Ay, yo no sé. No se hace moto. Echa para allá, déjame abrir. Pero yo creo que así está bien, chicos. Sí, está bien, miren. Pico bien la cebolla, para que no digan, no, miren, ahí está bien picada. Ya maduré, chicos, ya yo no hago esas cosas. Es más, yo no voy a Cholón hace mucho tiempo. Yo nunca he ido. Cornelia y la sal. Vamos. Vamos para Cholón, vamos a echarlo. Ella va a ir por mí, no va por otra cosa, la verdad. Oigan, así de que eso está bien. Ey, no explicaron el paso, chicos. Cuando cojan el ñame picoso, cogen el ñame y lo echan en el agua que hervimos previamente, ¿no? Exacto, Ok. porque hay que echarlo ahí y pedacitos para que tenga una mayor facilidad y se pueda disolver. Exacto. Ahora, ¿qué hay que hacer? Tapar el ñame. Oye, que la cebolla no se echaba a sofreír. No, eso se echa cuando ya esté listo. Cuando ya esté así todo destruido. Y el queso, ¿qué hago con el queso? Lo Cuando ya mando. esté listo también todo. O Entonces sea, hay que esperamos. esperar que el ñame se disuelva. Es más, tiene mucha agua. Vamos a sacarle un poquito de agua y hay que echarle un poquito de No, sal. no, déjalo así, déjalo así. No, porque después no queda tan espeso. Esa agua está caliente, hombre. Ahí viendo. Ay, chicos, ellos son los que saben, yo no sé. Yo tampoco sé, lo vi en Tito antes de llegar acá. ¿Quién ha tenido más novias de los dos? O sea, ¿quién Isma. se ha entusado más? Isma, ¿Tú yo cuántas novias has tenido? he tenido 3 novias. ¿Y tú? Yo vivo sufriendo. Ay, te entiendo. ¿Tú sabes cuál es el problema? ¿Cuál? Cuidado con Ornella. Pásame ¿Ya? un trapo. Cogí ese trabajo. Mira, mientras ellos hacen Ah, eso, verdad. le voy a explicar qué pasa. Lo que pasa es que la gente no es clara. Entonces tú vienes y entonces tú te quieren en serio. Y a la larga, algunos son para decirle. Pero entonces lo engañan a uno y le rompen el corazón. Oh, que se te va a quedar salado. El Mentira, queso está mentira. salado. No sé, eso no es tan salado. Revuélvelo. Chicos, salada soy yo cuando me ticacho me pilla. No, mentira. Chao. No, o sea, en mi vida solamente me ticacho cuando estaba en el colegio. Y en el colegio eso no era serio, o sea, eso era como una prueba gratis, ¿no? Obvio. ¿Qué adopta por eso? Sí. No, pero es eso. Esa era una prueba gratis y ni siquiera era cacho porque ese hombre no era mi novio. Ah, no. Era un niño con el que yo salía y el man se creía mi novio. Ok. Y yo salía con otros dos. Ah, sí me pasó a mí en el colegio. Pero Es que- él no era mi novio, o sea, él no me dijo, ¿quieres ser mi novia? No, yo digo que fue cacho porque el man se sintió mal. Entonces yo, bueno, No, si tú quieres pero- creer que fue cacho, fue cacho. Ornella es como yo, versión mujer. Ya, Y yo cambié, soy- chicos, él es tremendo. Yo No, Ya me ajuicié. yo creo que yo ¿Y cambié tú por qué más. estás juicioso? No porque me ajuicié. ¿Por qué estás juicioso? Yo me ajuicié, chicos. ¿Quién ¿Pero la- por qué? La juiciaron, pareciera. Cuéntanos, ¿quién te tiene juiciosa? Sí, cuéntanos. Porque queremos saber por qué estás juiciosa. Sí, mírala, cómo se ríe. ay, se puso a No, sudar. chicos, no, o sea, la verdad, yo estoy juiciosa porque yo decidí ser juiciosa, yo decidí cambiar. Mire, te voy a decir una cosa. Pasado, pisado, presente, presentado. Aquí, ahora. No miren para atrás, echa para adelante. Como los burros. Como los burros. Siempre para adelante, nunca para los lados. Eso no es como el caballo. Al burro no le ponen eso. O sea, es el caballo. El caballo, no. Sí. Y no vas a echar el cuento de los delfines. Ajá. Bueno, eso tampoco fue cacho, él cree. Tampoco. Eso, chicos, es que en Guarda realidad eso yo en la nunca he cocina. sido infiel. Porque no eran mis novios. Nada. Ese man sí fue mi novio. Terminamos y cuando terminamos yo empecé a hablar con otro. Entonces el man me dijo para volver y yo, bro, ya estoy hablando con otro. Y el man me dijo, ¿qué hago para volver contigo? Y yo le dije, llévame a nadar con delfines.
Y que hizo el man me iba a nadar con delfines. y yo fui escapada de mis papás, de mis amigas. Yo me fui. Chicos, nunca le digan mentiras a sus papás y a sus amigas porque le pasa lo que me pasó a mí. Y no te ahogaste. ¿Ah? No lo vaya aquí. No, mira, el man cogí que paquete de buceo, paquetes de caminar bajo el agua, paquete de delfines. Y yo dije, no, primero me meto con los delfines. Okay. Y el man solo me compró el paquete a mí, él no se quiso meter. Y yo le dije, bueno, cuida mi teléfono. Ay, bebé. Me meto yo a nadar con los delfines. Ay, ¿quién deja el teléfono? Por Dios. Ay, bebé, nunca me lo había revisado. Ay, ese cuento yo me lo sé, ya me acordé. Yo me metí a nadar con los delfines y estaba yo sola con mi delfín Annie. Y de repente yo vuelto para que el man me tome una foto y yo, aquí una foto. Y el man una cara de palo. El man así. Y yo, ¿Qué pasó? mierda. El man como que no pensaba que el amor me llegaría de Espérate, ¿cómo es repente. que era hay una canción de vallenato? Olvídala. No. Tiri, 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 tiri. Total, que yo cuando volteo y le vuelvo a la cara de palo, yo digo, bueno, a mí todavía me quedan 15 minutos con los delfines, yo no me voy a salir, o sea, suerte. Si se va a molestar, que se moleste. Si se va a caer el parque, Sí, que se no, caiga. me maquilla, no, yo me quedo con mis delfines. Y después yo salgo Déjalo, bien déjalo. descarada y yo, hola amor. Y el man jugador de la tal y me dio mis cosas, Pásame mis tu mate. chacletas y se fue con mi teléfono. Y ¿saben qué hizo? Cogió screenshot de la conversación que yo tenía con el man y con mis amigas y se la mandó a mis papás. Yo quedé como el man, estoy llorando por la Yo también, manito. No, él no lloró. No, Lloré yo. Yo estoy llorando en serio. Oye, chicos, pero piquen eso ustedes porque no quiero andar hedionda. Ya lo está piqué, picado. tú te lo has pasado hablando. Bebé, yo piqué el queso, como así, y el queso también está hediondo. Es que eso se llama, mira, cocinando por desparche. Nosotros cocinamos y ella está en su desparche. Pero háblenme el mejor queso del mundo. Uy, O sea, se huele. ¿quién pica el queso como Ya yo? huele, Nadie. huele como a Eres sobaquera. la mejor picadora de queso que he conocido. en mi vida. Sobaquera es grajo. Para la gente del interior, chucha. Chucha. Para la gente del exterior, al olor a Mal olor. axila. Y para los costeños se cayó un ala. Y sobaquera. Que cuando yo conocí a Ornella le dije, esta pelea es juiciosa. Porque Sí. Ornella es muy organizada, en serio. Uy, es verdad, la verdad es que sí. O sea, ella siempre anda con su tablet que está ahí, de hecho la tiene ahí y tiene todo organizado y dije, yo quiero hacer algún día como ella en ese sentido porque tiene todo así bacano. En cambio uno todos en la mente, todos en la mente. Ella las ideas las apunta, todo lo apunta. Nosotros como que a veces se nos olvidan porque no lo apuntamos. Sí, Yo Bacano. siempre, ese es mi amigo. viene acá una ese es mi pregunta, amigo. ¿y este tomate para qué? Si el moto no lleva tomate. No le vamos a hacer un quesito para echárselo arriba. Tú vas Hola. a Le echamos un guisito Qué arriba. calor. Ay, yo no sé, chicos. Vean acá, yo tengo siento que hambre. el queso hubiese sido chévere, un poquito más fresco, como para asarlo. Y el queso, no, aquí tenemos queso pasar. No, pero ese Este queso se- se tapa. Bueno, aquí queso mozzarella también, chicos. Aquí lo que hay es queso. Mote con Mote con queso queso mozzarella. Qué pupi. Chaca, chaca. Ella es Allison. Alison Una siempre persona- entra a salvarnos. Sí, ella siempre sabe dónde está todo lo de Ornella, literalmente. Ay, chicos, espérense que hay que dejar una enseñanza. ¿Cuál es la Dejen que se enseñanza? vaya Alison. Ay, ve. Amiga, tú también la vas a dar. Es del cacho. Ah, bueno, que de enseñanza, eso es importante. Chicos, quiero aclarar que esas embarradas de cacho que cometimos los presentes en el video, ex infieles, Claro. era porque no teníamos responsabilidad afectiva. No metan cacho, el cacho es malo. Tengan responsabilidad afectiva. Si ya no quieren a la persona, déjenla. Porque después de esa cachera que metí, la cachera que me metieron a mí, el karma existe, bebé, ya yo pagué. Pero yo sí tengo una cosa, que Ya yo pagué antes... y ya aprendí. Eso es horrible. Se siente horrible, no lo hagan. Sí, moralmente eso es feo. O sea, Sí, yo no antes de se pegar siente cacho, mal. yo prefiero dejar. Yo también. Yo sigo pensando si el moto se le tiene. No, ahora mismo yo soy una persona fiel. Ahora mismo el cacho no está en mi radar. Porque No, ya maduré, ya fui a terapia. No, y porque estás soltera. Oye, ven acá, el moto se le echa guiso en serio. Soltera, Sí. Al pero final. nunca sola. Uy, ¿con quién estás? ¿Con quién estás? ¿Cómo está con su papá? ¿Está con su familia? Con Allison, Que siempre la con la tía apoya. Piedad. Con Allison. No, pero en serio, sí, no hagan eso, bebés. No crean que yo estoy promoviendo las infidelidades ni el cacho, eso está mal. Lo de la telepatía, ¿qué? La telepatía. Ah, eso... Es verdad. O sea, hay cosas que sí. Como que, Por ejemplo, Víctor y yo... si bueno, Víctor se corta, tú todo eso. ¡Ay! ¡Ay, Víctor! ¡Uy, viejo! No, mira, la vaina es que no es tanto telepatía, es como que qué tanta... La ¿Qué tanto conexión. tú convives con tu hermano? ¿Sí me Ajá. entiendes? Como yo estamos todo el tiempo juntos, hay cosas que yo sé cómo él las piensa y cómo las va a hacer. Ok, ¿Sí me entiendes? claro. Más allá de Pero no es telepatía. No, eso no Si es le telepatía. meten como que son así uñita y mugre. Ajá, ¿Y quién es exacto. uña y quién es mugre? Víctor es la uña. Esto porque eres el mugre. Porque tú dices que yo soy el malo. Yo soy un dedo sin uña. ¿Tú eres un qué? No lo voy a explicar. No va a explicar eso. El sin uña la tiene amañada, no. Puro invento.
Bueno. Estás pensando, ¿verdad? No, Ella es lenta. ¿Sí la cogiste todo? chicos, yo tengo TDAH, no la cogí, no soy tuya, ¿cómo así? Micro TDAH. ¿No sabes cuál es el sin uña? Piénsalo. El sin uña. Yo soy Guña. Yo soy Guña, la tengo, mañana. ¿Qué te quedas? Tú la cogió, ¿verdad? Sin uña. Se está riendo porque la cogió, pero no la cogió. ¿Se la cogiste? Creo que sí. Sí, en serio. Sí, creo que sí. Chicos, creo que sí. Bueno, ya, ahora. Le vamos a limpiar esto, Dile a Víctor un número del 1 al 10. Ajá. Díselo. Despacito, yo no lo escucho, no lo quiero escuchar. Ya. Vamos a presentar aquí la telepatía de los gemelos. Ornella. Ahí va. ¿Qué número es? ¿Qué número es? El 6. Qué miedo. Yo le dije 7. Y contaste mal, se ¡Ey, cayó el conté truco. mal! ¡Se cayó el truco! No, me- ¿Cómo era? No, ¿Cómo era? Tú le haces así. Ta, ta, ta. Ey, contaste mal. ¿Qué pasó, manito? Primera que Fallé, fallamos. fallé, que hay veces la señal. No. Vamos a taparle los ojos a uno y vamos a poner sordo a otro y ustedes terminan de cocinar. Bueno, bebés. Ahora, para probar la telepatía de los gemelos, lo que vamos... Pero este no es el ciego. Para probar la telepatía de los gemelos, vamos a hacer lo siguiente. Víctor no ve y Ismael está sordo. O sea, Ismael está escuchando yuca. Y yo no puedo agarrar nada. ¡Oh! Eso, con Pero yo lo guío. Eso, ahí. Ahí. ¿Y ahora qué? Hay que sofreír. Ah, sí. Saca el ¿Qué sartén. viene? Hay que sofreír. Sácamelo tú. Prendelo, yo no tengo mano, yo lo guío. Yo hago todo, ¿qué? Ey, ¿cuál es? Este es el que está encendido. Ay, no, está Es peligroso. con el- Que lo haga alguien que ve, por favor. Este. ¿Con el derecho o con el izquierdo? Ay, lo apagué. Ay, lo apagué. No, hazlo. Ay, no, otro incendio no, por favor. Chicos, eso no lo hagan, eso es peligroso. Si son niños, no hagan eso. Búscate un papel para echarle, para prenderlo porque ese como que no está sirviendo. Oye, madre, ese quieto, creo. Ese no. ¿Qué pasó? Ese no. ¿Qué? ¿Ah? Ay, bebé. ¡Ese no! Entonces, Ay, ¿cuál que es? cojas ese. ¿Cuál? Ese. Ornella, este no sirve. Entonces, tienes que ¿Y qué agarrar. hacemos? Este no prende, no prende, no Entonces prende. no sufrimos nada. No prende. ¿Esto cuánto dura? O sea, Entonces, ¿qué hacemos? Ey, ¿le bajaron la llama Eso a este o algo? prende. No, y no podemos apagar el ñame, chicos. El ñame se está cocinando, por eso estamos. A ver, les pongo en contexto. Estamos intentando sofreír la verdura. Y el ñame está ahí cocinándose. Ay, ¿qué le pasa? Eche, aquí nadie hace nada, flojo. ¿qué? Dile a Víctor, él me dice. No, ya. Que eche las Ya, verduras, que las friten. ¿Qué? Que sal. Entonces, Sal. pero dile a él. ¿Y tú por qué? ¿Por qué? ¡Ay, paprika! Estoy gritando. Habla. ¿Ah? Habla. Ajá, hablo. Un poquito menos. Más bajito. Échale Ajá. sal, Ay, dile, ay, dile que ya. le Ey, sal. ¿Qué? Sal. Primero tengo que revolverlo. ¿Para qué? Madrid. Así se siente la gente cuando yo hablo. Sí. Oigan, cocinar con música es lo mejor que hay. Marica. Pero no así. Oigan, para la gente que no me ha conocido en persona, yo hablo ahorita, yo hablo como este. ¿Qué dice man. ella? Ella. Me duele el estómago ya, me dio mucha risa, ya no me quiero reír. Sal. Ya no me quiero reír. De una vez, el agua de una vez. Bueno, ya voy. Sí, dale. De Pero una vez. es porque grita. ¿Quién hubiera sido? Si antes te hubiera conocido, Conocido. seguramente. Seguramente. Al próximo capítulo hay que invitar a Carlos. Échale agüita. Agüita, échale. ¿Cómo si no te Ah. gusta? No, Mar. Con la boca, con la boca. ¿Cómo? Ábrete los vasos. Ella tiene las manos amarradas, con razón decía que no hacía nada.
¿Y cómo se abre esto? Ay, ¿cuál es la excusa tuya? Si tú sí tienes manos. Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Seguramente. Estarás bailando, estás conmigo. Con la boca. ¿Qué? Ay, ¿tú por qué no haces nada? Yo estoy súper pensando. Volvimos después de un corte de comerciales, bebés. Es que estábamos esperando que el blanco. Que El llame. ñame se ablandara. Que el ñame se ablandara un poquito. Pero tocó hacer picardía, tocó pangarlo. Ay, bebés, bueno, a mí siempre me miran maluquito en otras partes del país, ¿no? Cuando yo digo la palabra, el verbo pangar. Pangar viene De de la pangón. acción de aplastar. Pisar. Pangar. Por ejemplo, el calle y el guinito pangado con mantequilla y queso. Pangas aplastado, te estrellaste, se te abolló el carro, se te pangó el carro. Pero, ¿y qué te dicen cuando dices pangar? Me dicen que soy Vamos a pangar en la cabeza. Ahora, bebés, esto es agüita de ñame, ¿no? Y ahorita vamos a echar el queso Y salado. que ahorita ñame. Eso era como una mazamorra de ñame. Viene el quesito. Ay, ni va el queso. Ah, mira. que Mentira, no. sí. El Y yo, ¿y ñame, eso qué más tiene? el ñame es una sopa, literalmente. Es una sopa de queso y eso es agua de queso con ñame. Sí, literalmente. Lo ponemos aquí, bebés. ¿Sabes qué faltó? El ¿Qué? suero costeño. Uy, qué bendición. ¿Y dónde está? Oye, chicos, esto toca pedirlo a domicilio para la Faltó el próxima. suerito. La gente de Córdoba no nos critique, nosotros somos de Guajiro. Ey. Pero eso no se echaba Está cuando, brincando. cuando servían la comida. Ah. Ay, no, ya para qué. Ya pa' qué, ya Ya se eso fue. es un solo. Hace hambre. Que conste Vamos a que fue resolver Inma y eso. Ornella lo que hicieron el No, desastre. mire, ey, Se ve nuestra espectacular. mesa se ve espectacular. ¿Ah? Tronco el mote. Bebés, ¿cómo se ve la casa? Pregúntenle a su mamá si eso está rico. O a su abuela, a su tía, a su Me papá, faltó el suerito, Ornella. al que los crió, a su sugar mami, el que tenga. Hay que dejarlo un ratico ahora para que él, pues, con el queso se compacte y se concentre el sabor. ¿Qué Pues, es lo que más les gusta de ser gemelos y lo que menos les gusta? 3 cosas que les gustan mucho y 3 cosas que les gustan poquito. Eso fue lo que acabamos de preguntar. sí, comienzo yo. Comienzo yo. sí, no. Bueno, a mí una cosa que no me gusta de ser gemelo es llamar la atención en cierto punto. ¿Por qué? Porque tú nunca pasas por desapercibido. Y el día en el que tú no quieres, pues literalmente... O sea, tú Brother, quieres son estar dos solo. manes iguales. Entonces como que tú llegas, aunque estemos vestidos diferentes, tú llegas y todo el mundo hace como que... ¡ah! A mí me pasa que cuando yo veo gemelos, yo me confundo. Por ejemplo, yo te veo a ti y veo otro que es igual a ti y yo quedo, me incomodo. Son 2 personas iguales. Sí, creo que Ahora se no le me pasa- imagino a ustedes. Sí. ¿Qué es lo que menos les gusta? Una cosa que no te Oye, gusta. no, Jessica, como es salir con gemelos, no es denso. O sea, es que estás saliendo con un man que tiene otro igual. Ya no nos ve igual. Ella sabe que el cuñado es más simpático. Oye, una cosa de la que no me gusta es, por ejemplo, si yo estoy soltero y él también, la vieja nos cae Les gusta la misma. a los dos. Sí, es un O problema. sea, la vieja les cae a ustedes. Entonces él y yo tenemos que esperar que la vieja se decida completamente para poder quedarse con la ¿Y la vieja. vieja cómo se decide? Pues con el que tenga más contacto, como Ajá. que, ay, yo me la llevo más con O Isma. sea, si la vieja le cayó a él primero que a mí, ya él se la corona. Es que esa es una diferencia grande, Ay, la eso suena muy personalidad. rico. Víctor es más, como dice Ornella, señor y yo soy más ¡Qué extrovertido. bendición! ¡Uy, qué lindo, ¡No! Orne! ¡Qué lindo me quedó el mote, chicos! Orne, la hicimos boja con el mote. La hicimos, pues, yo le hice boja y ellos fueron mis ayudantes. Mentira. Pero, bebés, traducción. Es que el costeñol es muy duro. Sí. Hacer la boja es la rompimos. Sí. Hacer la boja es, hay que decirle que wow. Sí, Le hicimos boja, hay que decirle que wow. Wow, Bueno, wow. Di la verdad, di la verdad. Mira, verdad, sea honesta. No, verdad. Bueno, Yo le echaría un poquito más de sal, pero está. también Pruébelo. sale. Pruébenlo. Sí. No joda. A ver. No, si es así, voy a hacer mote en la casa. Y todos echando y el cucharón todo babio, chicos, no hagan eso. Miren. Eso. Voilà. Y yo qué. Ey. ¡Ey! ¡No! Ah, Chicos, abrácenme a mí también, por favor. ella también lo hizo. Muchas gracias. Bebés, o sea, esto me quedó muy rico. Y los muchachos que me colaboraron, De nada. la rompieron. Le colaboramos. Muchas gracias por el ñame, por picar la cebolla. O sea, Orne, una cosa, les dejamos la vara alta. Bro, yo piqué el queso.
Dejamos la vara alta. El que venga a cocinar ahora tiene que cocinar más sabroso de como quedó este mote. No, pero está rico, está muy Ay. rico. Está muy rico. En serio. Ey, no, en serio sí. O sea, primera vez, bueno, segunda vez que me sale una receta bien hecha. ¿Cuál fue la primera? patacón, El pan de banano. Ok. Que es el segundo capítulo de Cocinando por Desparche. Pueden ir a verlo, chicos. Espectacular. Ey, este mote le hace falta Pero, un arroz algo con... de lejito, de lejito. Explica No, esto, está Orly. muy bueno. Explica esto. ¿Qué es el cucayo? El cucayo es el pegado del arroz, el pegado. Exacto. Esto con un cucayito, papi, queda No, esto espectacular. quedó maravilloso. ¿Quién quiere mote? ¿Quién Pero, mote? ven acá, Orly, Alce. ponlo aquí. Alza la mano el que quiera mote. Ustedes pueden conseguir su plato de mote próximamente en la página de Cocinando por Despache. Oigan, yo estoy anonadada. Esto nos quedó muy rico, ¿verdad? Nos quedó delicioso. Demasiado, demasiado. Bebés, o sea, esta vez no hay disclaimer de que no es un programa para cocina porque esta vez aprendieron ustedes, aprendí yo, aprendieron ellos de mí y piqué el queso, la di toda. Me dio toda, el queso está espectacular. No, y no solo aprendieron de mote, sino aprendieron sobre costeñología. Uy, demasiado. Aquí, esto fue una clase costeña No. nivel Dios. Bebés, cuéntenme, ¿verdad? Que aquí hay gente. Aquí 3. Cuéntenos qué tal les pareció la receta, háganle la casa y nos etiquetan, síganos en todas nuestras redes sociales, a los gemelos, a mí, obviamente, bebés, y cuéntenme, si los quieren en otro capítulo, obviamente sí, son una recocha. ¿Qué otra cosa quieren que cocinemos? Y nada, los amamos y este fue otro capítulo de Cocinando por Despache. ¡Eh!